Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar el Bitcoin dentro de la plataforma de KuCoin de una manera muy fácil, sencilla, intuitiva y sobre todo económica para que podamos hacernos con este criptoactivo e invertir en Bitcoin si de verdad crees en este proyecto. Antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo si quieres apoyar este contenido y que siga haciendo contenido sobre la plataforma de KuCoin. Deja un comentario si es así y si tienes alguna duda para que todos lo resolvamos juntos. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión que te ofrece la plataforma de KuCoin. Encontraremos productos como los términos flexibles, el staking, las promociones, el bonus KCS, que nos permitirá rentabilizar nuestras criptomonedas y todas aquellas que compremos y que estén disponibles para invertir dentro de la plataforma de KuCoin, ya que, como sabemos, por un lado las criptomonedas se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado podremos generar un interés compuesto dentro de la misma plataforma. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a la pantalla cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de KuCoin en el ordenador y si todavía no sabes utilizar KuCoin en el ordenador, mírate el tutorial que te dejo aquí porque lo vas a aprender muy en detalle. Quiero que te familiarices con esta plataforma. Lo primero que necesitamos para comprar Bitcoin en este caso es tener en la parte de activos en nuestra cuenta de comercio la cantidad, nuestro dinero que queramos comerciar. Es bastante lógico, suena muy lógico. Si nosotros queremos comerciar con euros, pues tenemos que tener aquí los euros. Que queremos comerciar con USDT, con Tether, pues tenemos que tener el Tether en la cuenta de comercio. No vamos a poder comprar Bitcoin si tenemos nuestro dinero en la cuenta principal, margen o futuros. Por ejemplo, voy a ir a la cuenta de comercio y yo en este caso tengo menos de 0,01 euros de Tether, o sea que no tengo nada, como estáis viendo. Si tú, por ejemplo, lo que quieres es enviar de una cuenta a la otra, vámonos a resumen de activos y aquí, donde vemos todos los activos, que yo lo tengo en Pool X, vamos a darle a la parte de transferir, como estáis viendo aquí debajo de la cuenta de comercio. Le das a transferir, tú eliges la cuenta desde la que quieres transferir, por ejemplo Pool X, eliges la criptomoneda que quieres transferir, KCS, le pones la cantidad y le das a confirmar, ¿vale? Entonces vamos a darle a confirmar, habremos transferido de la cuenta de Pool X a la cuenta de comercio. Aquí tendremos nuestro capital con el que vamos a operar. Tenemos KCS, no tenemos USDT, así que tenemos que prestar especial atención a los intercambios que vamos a ver a continuación. Si nosotros ahora nos vamos a la parte de mercados, ya sí que sí, para ver los mercados que existen en la plataforma de KuCoin, entramos en la parte de Spot. Es muy importante entrar en Spot, ya que futuros es algo más complejo, tiene más volatilidad y te enseñaré en el futuro a cómo utilizar el mercado de Spot. Suscríbete inmediatamente si quieres aprender en detalle cómo utilizar KuCoin Futuros y toda la plataforma en cuestión. Vámonos a la parte de Spot y aquí nosotros tenemos elegido USD como segundo intercambio, tenemos Bitcoin USDT, Ether USDT, ADA USDT, etcétera. Aquí todos los intercambios van a ser con el USDT, ¿vale? Nosotros en este caso no tenemos USDT. ¿Qué es lo que tenemos? Muy bien, tenemos KCS. Por eso vamos a elegir KCS aquí arriba para encontrar todos los intercambios disponibles con el KCS. Encontramos XRP KCS, Doge KCS, BNB KCS. Bueno, pues hay un mogollón de ellos, ¿vale? Aquí vamos a encontrar evidentemente todos ellos, o sea que no os preocupéis porque hay gran variedad. Si tú no los encuentras aquí buscando en este índice de aquí, pues pones aquí la criptomoneda en cuestión, KCS, y te sale aquí abajo la criptomoneda que tú has filtrado. También podemos acceder en la parte de comerciar, mercado spot, que se me ha ido, mercado spot, aquí, opere con criptos, con todas las herramientas, y introduciremos y entraremos en la plataforma avanzada de KuCoin, ¿vale? Donde nosotros veremos el gráfico y aquí tenemos que tener seleccionado spot, es muy importante, ¿vale? Voy a ingresar la contraseña para hacer comercio y ya hemos habilitado el mercado spot. Bueno, como os comentaba, aquí nosotros vamos a ver el gráfico del Bitcoin USDT. Nosotros no vamos a elegir Bitcoin USDT, sino que lo que vamos a elegir es KCS Bitcoin, ¿vale? Tenemos que prestar mucha atención al orden de los activos, ¿vale? Aquí podemos cambiar la temporalidad, está en 8 horas, podemos cambiarlo a 12 horas, podemos cambiarlo a días, podemos cambiarlo a lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos hacer zoom, quitar zoom, añadir indicadores. Bueno, lo que es la interfaz, voy a hacer un tutorial muy en detalle sobre cómo utilizarla, sobre las órdenes, así que, como os he comentado antes, suscribiros si todavía no lo estáis para tener el mejor contenido.
Aquí vemos el libro de órdenes, las órdenes que se están ejecutando recientemente, ¿vale? Lo que es importante. Aquí abajo vemos, por ejemplo, las órdenes abiertas, que yo no tengo ninguna todavía, y nosotros, si queremos comprar Bitcoin, en este caso, tenemos que prestar mucha atención a la sección de aquí. Tenemos que tener seleccionado Spot, ya que contrato es con apalancamiento, perdonad que le he dado sin querer, y Grid es otro tipo de producto. Aquí abajo también vamos a poder elegir el tipo de orden que ejecutamos, orden limitada, a mercado o stop limit. También aparece la orden mercado de stop. Nosotros vamos a elegir la orden a mercado, que es una orden que se va a ejecutar básicamente en el momento en el que hagamos clic. Si nosotros hacemos clic aquí, la orden se va a ejecutar a este precio de aquí. El resto de órdenes son órdenes un poco más avanzadas, pero que se verán más en detalle en futuros tutoriales. Son órdenes que básicamente puedes decidir el precio al que ponerla y que se ejecute si el precio del mercado llega al precio objetivo que hemos elegido. Es muy importante entender eso, pero nosotros en este caso vamos a elegir a mercado. Aquí es donde yo quería incidir, el orden de los activos. Nosotros lo que queremos hacer es vender KCS y comprar Bitcoin, ¿vale? O sea que lo que estamos haciendo es vender KCS, así resumidamente. Aquí tenemos el KCS, pones la cantidad que quieres vender, 100%, 75%, o si quieres introducirlo numéricamente, ¿vale? Pues se le pones la que tú quieras. Te dice que el tamaño máximo es este. Obviamente yo no tengo toda esta cantidad de KCS, y tú cuando quieras venderlo, pues le das a vender KCS. Obviamente no le voy a dar porque a mí no me interesa vender el KCS, pero si tú por ejemplo quieres comprar Bitcoin con KCS, lo haces de esta manera. Si lo quieres hacer con USDT, pues más de lo mismo. Una vez le hayas dado, ya te aparecerá el Bitcoin en la plataforma de KuCoin y te aparecerá sobre todo en la parte de comercio, ¿vale? Si te vas a activos, cuenta de comercio, si tú has comprado Bitcoin, te aparecerá aquí, que a mí me aparece KCS porque yo no lo he comerciado, no lo he convertido a Bitcoin. Dicho esto, ahora vamos a ir al teléfono móvil para enseñaros cómo hacerlo de manera muy fácil y sencilla desde la aplicación. Si tampoco sabes utilizar la aplicación, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque enseñé a explicarla en un tutorial un poco largo pero muy detallado. Dicho esto, vamos al teléfono móvil cagando leches. Bien, tigres, ya estamos en el teléfono móvil y como sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete inmediatamente si quieres tener más tutoriales en KuCoin. Es broma, lo que tenemos que hacer es abrir la plataforma de KuCoin, que yo la tengo aquí en la parte de finanzas, quitamos la publicidad y una vez la hemos quitado, nos vamos a ir a la parte de markets. No quiero hacer énfasis otra vez que tenemos que tener nuestro capital en la cuenta de comercio, es súper importante. Si no sabes hacerlo, lo hacemos rápidamente. Te vas a activos, aquí abajo a la derecha, haces transferir, que te aparece ahí arriba, y lo transfieres de la cuenta donde tienes el dinero a la cuenta de comercio. Dicho esto, nos vamos a la parte de mercados donde estábamos antes y aquí en la lupa puedes filtrar por la criptomoneda que tú quieras. Por ejemplo, KCS, que era lo que yo tenía, ¿vale? KCS, pues aquí encontramos todos los activos intercambiables con el KCS. Vamos a darle OK y encontramos, pues bueno, como os he comentado, todos los activos. Vamos a hacer KCS Bitcoin, que es el que teníamos antes, y vamos a ver un gráfico muy parecido donde vamos a poder elegir la temporalidad, hacer zoom, quitar zoom. También vamos a poder añadir indicadores, podemos ver el libro de órdenes, operaciones recientes, y abajo te da la opción de comprar y de vender. Y en este caso, como hemos dicho antes, KCS aparece primero, así que nosotros, como queremos comprar Bitcoin, vamos a vender el KCS. Vamos a darle a vender, entramos en esta página y tú aquí vas a elegir la orden a mercado, como hemos visto antes, ¿vale? Vamos a darle confirmar y vamos a elegir la cantidad de KCS que tú quieres. Puedes elegir 50%, 75%, 100%, la que tú quieras, ¿vale? Puedes introducirlo manualmente, como hemos visto. Aquí a la derecha te aparece el libro de órdenes y en el momento en el que tú le des a vender KCS, que te aparece ahí en rojito, pues estos 6,47 KCS que tengo en mi cartera se habrán convertido a Bitcoin y el Bitcoin aparecerá en mi cuenta de comercio. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.